La noche envolvía la gasolinera en un silencio inquietante, roto solo por el leve zumbido de los fluorescentes que parpadeaban como luciérnagas agonizantes. Eran las 9:17 de la noche de un lunes cualquiera, pero en el aire flotaba esa electricidad estática que precede a los grandes cataclismos, a esos momentos que dividen la vida en un antes y un después. Danielle Brooks, de 32 años, enfermera en el Riveril General, estacionó su Honda Accord plateado junto a la bomba número 6 con un suspiro que llevaba acumulando desde las 7 de la mañana. Sus Crabs azul marino, empapados en historias de guardias interminables, en el sudor de salvar vidas y en las lágrimas que nunca dejó caer, se adherían a su piel como una segunda epidermis. Los puños todavía húmedos del suero intravenoso que se había derramado al intentar salvar a un niño que nunca despertaría, se habían secado formando cristales diminutos que crujían con cada movimiento, como recordatorios de batallas perdidas. En el asiento trasero, su hijo Hallen, de 10 años, estaba sumergido en su tableta, los dedos deslizándose sobre la pantalla con esa concentración infantil que borra el mundo exterior. Su pequeño pecho se elevaba y descendía al ritmo de sus pulmones sensibles, esos pulmones que habían conocido demasiado pronto el sabor amargo de la adrenalina en una sala de emergencias. El inhalador descansaba a su lado, un centinela silencioso contra los caprichos de un cuerpo que a veces lo traicionaba, junto a la mochila con los deberes del colegio y el sándwich de mantequilla de maní que no había terminado. Danielle golpeó suavemente la ventana, dejando una huella digital empañada en el cristal. Voy por una botella de agua. 2 minutos, vale, tesoro. Hallen alzó la vista, sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su padre, brillando bajo la capucha de su sudadera gris. Voy bien, mamá, respondió con un pulgar arriba y una sonrisa que le partió el corazón a Danielle de una manera que no podía explicar. Quizás era el cansancio acumulado de 3 turnos dobles esa semana. Quizás era el eco de la voz de su jefe de enfermeras diciéndole necesitamos que cubras otro turno, Brooks. O tal vez era esa extraña quietud de la gasolinera, donde hasta el zumbido de las luces de sodio parecía contener la respiración, como si el universo mismo estuviera aguantando la respiración antes del estallido. Danielle se ajustó la mascarilla, ese pedazo de tela que se había convertido en su segunda piel durante la pandemia, y miró alrededor. La lluvia fina caía sobre el asfalto como lágrimas de un dios indiferente, creando un mosaico de reflejos que distorsionaban la realidad. A lo lejos, el cartel de neón de la gasolinera parpadeaba con las letras S y T quemadas, leyéndose ahora Aropen en rojo sangrante. No había otros clientes. No había testigos. Solo el crujido ocasional del hielo en la máquina expendedora y el sonido lejano de la autopista, como el rumor de un río embravecido al otro lado de la colina. En el bolsillo de sus scraps, su teléfono vibró. Un mensaje del hospital: Danielle, ¿puedes cubrir el turno de mañana? Steven se enfermó. Suspiró, pasándose una mano por el rostro. La cicatriz en su ceja izquierda, regalo de un paciente psicótico el año pasado, palpitó levemente, como siempre hacía cuando estaba exhausta. No vio la patrulla estacionada en la esquina más oscura del estacionamiento. No vio los ojos que la observaban desde la penumbra. No sabía que su vida estaba a punto de fracturarse en 1000 pedazos. Pero Hallen sí. El niño levantó la vista justo cuando los faros del coche patrulla se encendieron, iluminando el perfil cansado de su madre con una luz fría, quirúrgica. Algo en su estómago, ese instinto animal que los niños no han aprendido a ignorar, le dijo que algo andaba muy mal. Su pequeña mano se cerró alrededor del inhalador. La tormenta estaba por comenzar, los oficiales Holloway y Doyle emergieron de su patrulla como depredadores saliendo de su guarida, moviéndose con esa mezcla de indolencia y propósito calculado que solo desarrollan quienes han abusado del poder demasiadas veces. El alquitrán mojado crujió bajo sus botas pulidas, cada paso coreografiado para infundir miedo. Holloway, el veterano, llevaba su gorra ligeramente inclinada, sombreando unos ojos que habían visto demasiada crueldad y aprendido muy poca compasión.
Su uniforme, planchado con precisión militar, no podía ocultar el abultamiento de la pistola en su cadera ni el tintineo amenazante de las esposas en su cinturón. «Buenas noches, señora», dijo Holloway, aunque sus labios torcidos convertían el saludo en una burla. Su voz tenía ese tono de falsa cordialidad que Daniele reconocía al instante, el mismo que usaban los cirujanos cuando iban a dar malas noticias. «¿Este es su vehículo?». Daniele sintió como todos sus músculos se tensaban simultáneamente, una reacción instintiva grabada en el ADN de generaciones de mujeres negras que habían enfrentado este mismo momento. Sus dedos, acostumbrados a tomar pulsos y administrar medicamentos que salvan vidas, temblaron levemente al sacar su billetera. «Sí, oficial», respondió, manteniendo su voz en ese punto perfecto entre respeto y firmeza que todas las mujeres como ella habían aprendido a dominar. «Todo está en orden. La compré el mes pasado». Detrás de ella, Doyle comenzó a dar vueltas alrededor del Honda como un perro sabueso, su linterna iluminando cada centímetro del vehículo con movimientos bruscos y agresivos. La luz se detuvo en Hallen, quien se había convertido en una estatua en el asiento trasero, sus ojos oscuros abiertos como platos. «¿Qué tenemos aquí?», murmuró Doyle, golpeando el vidrio con los nudillos con una fuerza innecesaria que hizo que Hallen se estremeciera. «¿Es tuyo, niño?». Daniele giró rápidamente, instinto maternal superando el protocolo policial. «Por favor, oficial. Tiene asma y se asusta fácil. Solo está haciendo su tarea». Holloway hizo un ruido gutural mientras inspeccionaba su licencia con desdén. «Daniele Brooks. Enfermera en Riverhill, ¿eh?». Sus ojos recorrieron su cuerpo de arriba a abajo con una mirada que la dejó sintiéndose violada. Deben pagar bien en ese hospital para que una enfermera de turno nocturno pueda permitirse un auto como este. El aire se espesó de repente, cargado con el peso de lo no dicho. Daniele tragó saliva, sabiendo exactamente a qué juego estaban jugando. Había visto esta película demasiadas veces, en las noticias, en las historias de sus pacientes, en los relatos familiares que se susurraban en las reuniones. «Trabajo duro por mi dinero, oficial», respondió, manteniendo las palabras cuidadosamente neutrales mientras sus ojos buscaban desesperadamente el letrero de cámaras de seguridad que sabía que no encontraría. En el asiento trasero, Hallen había dejado caer su tableta. Sus pequeñas manos se aferraban al inhalador como a un salvavidas, los nudillos blancos de tanto apretar. Algo en la postura de su madre, esa rigidez en sus hombros que solo aparecía cuando intentaba contener el miedo, le decía que esto era diferente a todas las otras veces que los habían parado. Cuando Holloway dejó caer deliberadamente los documentos de Daniele al suelo húmedo, el sonido del plástico golpeando el concreto resonó como un disparo en la noche silenciosa. «Recógelos», ordenó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos como el acero. «Y mientras lo haces, quizás quieras explicarme por qué una enfermera con tu antecedentes maneja un auto que vale más que su salario anual». Daniele sintió el calor subirle por el cuello, pero se agachó con movimientos lentos y deliberados, manteniendo siempre a los oficiales en su campo visual. Cada centímetro que bajaba era una batalla contra el instinto de huida que gritaba en su cerebro. En ese momento, Doyle abrió bruscamente la puerta trasera, haciendo que Hallen diera un salto de miedo. «Sal del auto, niño. Quiero ver lo que escondes bajo ese asiento». El grito de Hallen, un sonido agudo de puro terror, fue el detonante que rompió el frágil control de Daniele. Se enderezó de golpe, los documentos olvidados en el suelo. «Por favor. Es solo un niño. Tiene asma, por el amor de Dios. No haga esto». Holloway se acercó hasta quedar a solo centímetros de su rostro, su aliento cargado de café barato y menta falsa golpeando su mejilla. «¿Me estás dando órdenes a mí, Brooks? Porque parece que necesitas un recordatorio de quién manda aquí». Mientras tanto, Hallen, temblando como una hoja, había logrado sacar su teléfono del bolsillo con manos que apenas respondían.
Con movimientos furtivos, abrió la aplicación de mensajes y escribió con dedos torpes, mamá en problemas. Gasolinera HY83. Ayuda. El mensaje fue dirigido a un solo contacto, tío Terence. Justo cuando apretaba enviar, Doyle arrebató el teléfono de sus manos con un movimiento brusco. Ajá. ¿Qué tenemos aquí? ¿Llamando refuerzos, pequeño delincuente? La risa de Holloway resonó como un látigo en la noche. Mira esto, Marcus. La manzana no cae lejos del árbol. ¿Qué te apuestas a que el papá está en prisión? Daniel le vio rojo. Por primera vez en la interacción, su voz perdió ese tono cuidadosamente controlado. Déjelo en paz. Es solo un niño. El golpe llegó antes de que pudiera reaccionar, una mano grande y callosa que la empujó violentamente contra el capó del auto, el metal frío mordiendo su estómago a través de los finos scraps. El sonido de su nombre bordado en la pechera rasgándose contra la superficie áspera fue absurdamente audible. Resistir el arresto. Poner las manos donde pueda verlas. Las voces de los oficiales se mezclaban ahora en un crescendo de falsas acusaciones. Hallen, ahora llorando abiertamente, vio cómo su madre era esposada con una brutalidad innecesaria, sus brazos torcidos en ángulos antinaturales. Con un movimiento instintivo, su mano encontró el botón de grabación de voz en su teléfono caído, activándolo justo cuando Holloway decía con claridad diabólica: «Te vamos a enseñar una lección que no olvidarás, enfermera. A ti y a tu mocoso. En este pueblo, la gente como ustedes obedece o sufre las consecuencias». El ataque de asma llegó entonces, como un tren de carga, su pecho apretándose, el aire volviéndose espeso como melaza en sus pulmones. Sus dedos se cerraron convulsivamente alrededor del inhalador, pero Doyle lo arrebató con un movimiento cruel. «No tan rápido, pequeño mentiroso. ¿Crees que no conozco tus trucos?» El mundo de Hallen se redujo a un túnel estrecho, con la imagen borrosa de su madre forcejeando contra las esposas en un extremo, y su propio cuerpo luchando por oxígeno en el otro. Justo cuando las manchas negras comenzaban a invadir su visión, un nuevo sonido cortó la noche como un cuchillo. El estruendo de un motor potente acelerando, seguido por el chirrido de llantas contra el asfalto mojado. Un par de faros cegadores iluminaron la escena como si fuera el escenario de un teatro, congelando a todos los presentes en una tableaux vivante de horror y vergüenza. La puerta del SUV negro se abrió con un golpe seco, y la silueta alta y poderosa que emergió no necesitó presentación. El alcalde Terence Brooks, hermano mayor de Daniele y exfiscal del distrito, avanzó con pasos que resonaban como martillos sobre el silencio repentino. «Retiren sus manos de mi hermana», dijo con una voz que no dejaba lugar a discusión. Ahora. El cambio en la atmósfera fue instantáneo. Holloway y Doyle se convirtieron en caricaturas de sí mismos, sus rostros pasando del triunfo cruel al puro terror en cuestión de segundos. Las esposas que habían estado tan orgullosamente exhibiendo ahora parecían pesadas como grilletes de esclavos. Mientras Terence ayudaba a Daniele a levantarse con manos que temblaban de rabia contenida, Hallen finalmente logró alcanzar su inhalador caído. La primera bocanada de medicamento le quemó la garganta, pero el alivio fue inmediato. A través de las lágrimas, vio como su tío, el hombre que lo había llevado a partidos de béisbol y le había enseñado a atarse los cordones, se transformaba en algo más grande que la vida. En la encarnación misma de la justicia tardía. «Parece que tenemos mucho que hablar, caballeros», dijo Terence, sacando su teléfono mientras las luces de las patrullas recién llegadas pintaban la escena en rojo y azul. «Pero primero, alguien llame a una ambulancia para mi sobrino». Y así, en una gasolinera anónima en una noche cualquiera, el equilibrio de poder cambió para siempre. No con un estallido, sino con el sonido de un inhalador funcionando, el crujido de unas esposas cerrándose sobre las muñecas equivocadas. Y el llanto aliviado de un niño que acababa de aprender una lección amarga sobre el mundo, pero también sobre la importancia de hacer esa llamada a tiempo.
El silencio en la gasolinera se volvió tan denso que el crujido de la gravilla bajo los zapatos del alcalde Terence Brooks resonó como disparos. La lluvia había cesado, pero el aire olía a ozono, como si el cielo mismo estuviera conteniendo la respiración. Daniele seguía jadeando contra el capó del auto, sus crabs ahora manchados de aceite y lluvia, las esposas mordiendo sus muñecas. Cuando alzó la vista y vio a su hermano, algo se quebró dentro de ella. No eran lágrimas de miedo o alivio, sino de rabia pura, acumulada durante generaciones. Terence. Logró articular, su voz ronca por los gritos. El alcalde no respondió de inmediato. Sus ojos, tan parecidos a los de Hallen, recorrieron la escena con la precisión de un cirujano evaluando una herida mortal, su hermana inmovilizada, su sobrino luchando por respirar, el inhalador tirado en el suelo como basura. Cuando Holloway intentó hablar, Terence alzó una mano. No. Esa sola palabra, dicha en un susurro cargado de autoridad, hizo retroceder al oficial como si lo hubieran golpeado. Fue entonces cuando las otras patrullas llegaron. No eran refuerzos para Holloway y Doyle, sino unidades de asuntos internos, llamadas personalmente por Terence minutos antes. Los agentes que descendieron de los vehículos no miraron a los dos oficiales acorralados, sus ojos fueron directamente hacia Daniele y Hallen. Una paramédica, una mujer menuda con el cabello canoso recogido en una coleta, se arrodilló junto a Hallen. Respira conmigo, cariño. Así, bien profundo. Su voz era cálida, pero cuando alzó la vista hacia Doyle, sus ojos eran glaciales. ¿Le quitaste el inhalador a un niño con asma? ¿En serio? Doyle abrió la boca para protestar, pero uno de los agentes de asuntos internos, un hombre alto con una cicatriz que le recorría la mejilla, intervino. Guarden sus explicaciones. Las cámaras corporales, por favor. Holloway palideció. Las nuestras estaban apagadas. Lo sé. Terence finalmente se acercó a su hermana y, con movimientos cuidadosos, le retiró las esposas. Las marcas rojas en sus muñecas parecían tatuajes de vergüenza. Pero afortunadamente, esta cámara no lo estaba. Sacó el teléfono de Hallen de su bolsillo. La pantalla todavía mostraba la grabación en curso, el temporizador avanzando implacable. El video era impecable. Se veía a Holloway arrojar los documentos de Daniele al suelo. Se escuchaba a Doyle llamar a Hallen pequeño delincuente. Y, lo más condenatorio de todo, se capturaba el momento exacto en que Holloway le susurró a Daniele, en este pueblo, la gente como ustedes obedece o sufre las consecuencias. La reacción en cadena. Lo que siguió fue una danza macabra de procedimientos policiales. Holloway y Doyle fueron separados, una táctica deliberada para evitar que coordinaran sus versiones. Mientras los esposaban, con una fuerza innecesaria, notó Daniele, Terence se inclinó hacia su hermana. ¿Estás bien para hacer una declaración? Podemos llevarte al hospital primero. Daniele negó con la cabeza. No. Lo quiero hecho ahora. Mientras los paramédicos revisaban a Hallen, Daniele relató los eventos con la precisión clínica de una enfermera documentando un historial médico. Cada palabra era un martillazo en el ataúd de las carreras de Holloway y Doyle. Pero el verdadero golpe llegó cuando el técnico de la gasolinera, un hombre mayor con overol grasiento, apareció con una unidad de disco duro en la mano. Las cámaras principales estaban en mantenimiento, dijo, pero el sistema de respaldo sigue grabando audio las 24/7. El audio era aún peor que el video de Hallen. Se escuchaba a Doyle decir, mierda, es la hermana del alcalde, seguido por la respuesta de Holloway, ¿y qué? Nadie le va a creer a una negra de barrio sobre nosotros. El peso de la verdad. Terence no gritó. No hizo escándalo. Solo asintió y se acercó al oficial a cargo de asuntos internos. Quiero cargos por agresión, falsificación de reportes, abuso de autoridad y negligencia criminal. Y si se resisten, añadió, mirando directamente a Holloway, añadan obstrucción a la justicia.
Fue entonces cuando Hallen, todavía sentado en la parte trasera de la ambulancia con una manta térmica sobre los hombros, habló por primera vez. «Tío T. ¿Van a ir a la cárcel?». El silencio que siguió fue absoluto. Todos, los policías, los paramédicos, incluso Doyle, esperaron la respuesta. Terence se arrodilló frente a su sobrino. «Sí, Hallen. Van a ir a la cárcel. Por mucho tiempo». Holloway perdió la compostura. «Espera un minuto. Esto es una emboscada. Esa mujer nos provocó. Fue su último error». El agente de asuntos internos con la cicatriz cerró su cuaderno con un golpe seco. «Holloway, Marcus Doyle, están arrestados. Tienen derecho a permanecer en silencio». Hizo una pausa dramática. «Y Dios sabe que deberían usarlo». Mientras se los llevaban, con Holloway maldiciendo y Doyle llorando, Daniele finalmente permitió que las lágrimas fluyeran. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo más complejo, la amarga satisfacción de la justicia servida, mezclada con el duelo por la inocencia que Hallen había perdido esa noche. Terence abrazó a su hermana, susurrándole al oído, «Está hecho». Pero Daniele sabía la verdad. Esto no era el final. Era solo el primer paso. La sala de emergencias del Riveril General nunca había parecido tan silenciosa. A pesar del zumbido habitual de las máquinas y el murmullo de los médicos, el espacio alrededor de la cama 24B estaba sumido en un vacío acústico. Hallen yacía en la cama del hospital, sus pequeños dedos aferrados al borde de la sábana como si aún temiera que alguien viniera a arrancarlo de allí. Daniele, ahora con ropa limpia prestada por una enfermera compañera, observaba a su hijo mientras las gotas del suero intravenoso caían una a una. El médico había sido claro, el ataque de asma fue severo, pero lo que necesita ahora no es albuterol. Es sentirse seguro otra vez. La puerta se abrió con un suave chirrido. Terence entró con 2 tazas de café en las manos, sus ojos cansados pero alertas. «¿Cómo está?», preguntó en voz baja. Daniele negó con la cabeza, incapaz de confesar lo que el pediatra le había dicho en privado. «Hallen tiene síntomas de estrés postraumático». «Necesitamos hablar», dijo en cambio, guiando a su hermano al pasillo. «El video se hace público». En la sala de familiares, Terence encendió su tablet. Las redes sociales ya ardían. El video de Hallen, combinado con el audio de las cámaras ocultas de la gasolinera, había sido compartido 400.000 veces en solo 3 horas. «Mira esto», Terence deslizó la pantalla. CNN lo está transmitiendo en bucle. El gobernador acaba de tuitear que pide una investigación a nivel estatal. Daniele observó las imágenes que ahora todo el país veía, su cuerpo siendo empujado contra el auto, Hallen luchando por respirar. La voz de Holloway diciendo «gente como ustedes» con ese tono que dejaba claro exactamente a qué se refería. «¿Y ellos?», preguntó, refiriéndose a Holloway y Doyle. «Encerrados en el centro de detención norte. Sin fianza. La fiscalía está presentando cargos federales por violación de derechos civiles». Daniele asintió, pero no hubo alegría en su rostro. Sabía lo que venía después. La tormenta mediática. Al amanecer, los periodistas ya hacían guardia fuera del hospital. No eran los reporteros locales, sino corresponsales de medios nacionales, con cámaras de alta definición y micrófonos con logotipos reconocibles. «Daniele. ¿Tiene comentarios sobre el video? ¿Cómo está Hallen? ¿Hablará con el presidente?». La Casa Blanca acaba de emitir un comunicado. Terence actuó como escudo humano mientras los escoltaban a un SUV negro con vidrios polarizados. Pero justo cuando la puerta estaba por cerrarse, una voz los detuvo. «Esperen». Era el técnico de la gasolinera, el mismo que había proporcionado el audio clave. Corrió hacia ellos con un sobre Manila. «Esto es para el niño», dijo con voz ronca. «Es el disco duro de respaldo. Tiene más grabaciones».
De otras veces. Daniele sintió el peso del sobre como si contuviera piedras. En casa, pero no a salvo. Su apartamento, usualmente un santuario, ahora se sentía como una fortaleza bajo asedio. Las persianas estaban bajas, los teléfonos apagados. Hallen se había refugiado en su habitación, negándose a soltar el inhalador ni siquiera para dormir. Fue entonces cuando sonó el timbre. No era la prensa. Era una mujer alta con un traje pantalón impecable y una carpeta bajo el brazo. Soy la fiscal federal Elena Márquez, se presentó. Necesitamos su testimonio oficial. Pero hay algo más. Abrió la carpeta. Dentro había decenas de fotos de otros vehículos detenidos en esa misma gasolinera. Todos conducidos por personas de color. Todos con historias similares. Holloway y Doyle tenían un patrón, explicó Márquez. Elegían noches de lluvia, cuando no hay testigos. Apagaban cámaras. Pero cometieron un error. ¿Cuál? Preguntó Daniele. La fiscal sonrió sin humor. Subestimaron a un niño de 10 años. El comienzo de algo más grande. Esa noche, mientras Hallen finalmente dormía, Daniele se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir. No era un informe médico esta vez, sino una declaración pública. Terence leyó sobre su hombro: lo que le pasó a mi hijo no es un incidente aislado. Es un síntoma de una enfermedad que este país sigue negando. ¿Estás segura? Preguntó. Esto te pondrá en el ojo del huracán. Daniele miró hacia la habitación de Hallen, donde su respiración finalmente era regular y profunda. Ya estamos en el huracán, respondió. Ahora toca cambiar su dirección. Al darle clic a publicar, su historia personal se convirtió en la chispa de un movimiento que pronto incendiaría las redes sociales, los tribunales y finalmente, el mismísimo Capitolio. Pero esa es otra historia, el juicio que conmovió a una nación. La sala del Tribunal Federal estaba tan abarrotada que los guardias habían tenido que habilitar pantallas gigantes en el pasillo. Daniele entró del brazo de su hermano, vestida no con sus scrubs de enfermera sino con un traje profesional color azul marino, el mismo tono que usaban las enfermeras en su primer día de trabajo. Hallen, ahora de 11 años, llevaba una corbata diminuta y apretaba en su mano derecha el inhalador, mientras que en la izquierda sostenía una pequeña figura de acción de su superhéroe favorito, Black Panther. El fiscal general hizo algo inusual. Comenzó su declaración inicial mostrando el video de Hallen en pantalla gigante. Lo que van a ver no es solo un abuso de poder. Es la prueba de un sistema enfermo. Las imágenes se reprodujeron sin edición, los insultos, el inhalador siendo arrebatado, la voz quebrada de Hallen llamando a su madre. En la primera fila, un Holloway irreconocible, afeitado y con traje prestado, sudaba profusamente. Doyle, al lado, miraba al suelo como si esperara que se lo tragara. El testimonio que lo cambió todo. Cuando Hallen subió al estrado, el juez hizo algo nunca antes visto, bajó de su plataforma para hablarle al nivel de los ojos del niño. ¿Entiendes lo que significa decir la verdad, Hallen? El niño asintió, luego miró directamente a Holloway. Usted le dijo a mi mamá que la gente como nosotros debe obedecer. ¿Qué quiso decir con asterisco gente como nosotros? El silencio fue tan absoluto que se escuchó el clic de las cámaras fotográficas. Holloway abrió la boca, pero fue el abogado defensor quien habló. Objeción, el testigo está haciendo preguntas. El juez no se inmutó. Denegada. El oficial Holloway puede responder si lo desea. La respuesta nunca llegó. El silencio del policía fue más elocuente que cualquier confesión. La bomba del disco duro. La fiscal Márquez presentó entonces las grabaciones del técnico de la gasolinera. No eran solo audios de aquella noche, eran meses de conversaciones entre Holloway y Doyle. Mira ese speak en el BMW robado, o espera, tiene los papeles. Mierda.
Si los negros no quieren problemas, que no manejen autos mejores que los nuestros. Apaga la cámara, este va a gritar racismo de todos modos. Pero el momento más impactante llegó cuando una grabación anterior mostró a Doyle diciendo: el alcalde tiene una hermana enfermera, ¿verdad? Negrota linda. Algún día deberíamos. Terence se puso de pie tan bruscamente que su silla se cayó. El juez declaró un receso inmediato. El veredicto y lo que vino después. El jurado deliberó solo 3 horas. Culpable en todos los cargos. Violación de derechos civiles. Conspiración. Falsificación de documentos oficiales. Agresión infantil. La sentencia: 15 años para Holloway, 12 para Doyle. Pero el verdadero terremoto vino después. La ley Allen. Un mes más tarde, en los escalinatos del Capitolio Estatal, Danielle y Allen estuvieron presentes cuando el gobernador firmó la nueva legislación. Cámaras corporales obligatorias que no pueden desactivarse durante turnos. Sanciones penales para oficiales que falsifiquen reportes. Un registro público de policías con historial de quejas raciales. Pero el artículo más importante fue el protocolo Allen. Cualquier menor detenido o interrogado debe tener acceso inmediato a medicamentos vitales, bajo pena de cárcel para el oficial que lo impida. Epílogo: 1 año después. La escena: la misma gasolinera de la carretera 83. Allen, ahora con 12 años, echaba gasolina al auto familiar nuevo, un SUV con vidrios polarizados y placas personalizadas que decían Allen 1. En la puerta de la tienda, donde antes decía cámaras en mantenimiento, ahora un letrero brillante proclamaba: zona de cero tolerancia a perfiles raciales. Cámaras 24/7 conectadas a la fiscalía. Danielle, ahora directora de diversidad del hospital, observaba desde el asiento del pasajero. Sus crabs ya no tenía marcas de forcejeos, solo un pequeño pin con forma de grabadora de voz. Y cuando un coche patrulla pasó lentamente por la estación, el nuevo oficial, una mujer afroamericana con rastas, les hizo un saludo respetuoso. Allen lo devolvió, luego miró el inhalador que ahora llevaba en un estuche especial en su cinturón. Ya no lo necesitaba tanto, pero lo mantenía cerca. Por si acaso. Por si algún día otro niño, en otra gasolinera, necesitara prueba de que las historias como la suya pueden tener finales diferentes.